Señoras, señores, la verdad es que venir a esta asociación de vecinos es una delicia, porque entre el señor presidente y mi amigo Antonio Falcón, bueno, me traen en palmito los dos siempre, y me encuentro aquí muy a gusto entre ustedes. Y quiero decirles que tengo la sensación y la seguridad, más que la sensación, de que esta es la peña más trabajadora que hay, no en Cádiz, sino yo creo que en toda España, porque hay que ver la labor que hacéis, y permanente, de conferencias, exposiciones, no para ir, la verdad es que eso es digno de admiración, y quiero por lo menos que quede aquí el que lo vemos, lo sentimos, ¿no? Bueno, me han encargado que hable de Chano Lobato, y yo voy a intentar daros una imagen de lo que yo creo que ha significado Chano Lobato en el cante. Es muy difícil el hacer una película, es toda una vida dedicada al cante y toda una vida queriendo Cádiz. Yo titulo la charla Chano Lobato, un lujo de Cádiz, porque un lujo es cuando nosotros queremos quedar bien en casa, pues preparamos la mejor comida para las personas que vienen, compramos caviar, ostras, lo que haga falta, champán del más caro. Y si queda bien con la mujer, pues le compramos unas joyas, todo lo que nos da de dinero tenemos guardado. Yo creo que el lujo de Cádiz ha sido Chano. Chano para Cádiz ha sido una gran personalidad, y ha sido una persona que Cádiz la ha tenido en palmito siempre, y que ha sido verdaderamente el lujo de la ciudad. En la calle La Botica. Saben ustedes que la asociación de las Tres Torres, también una asociación muy trabajadora, ella una asociación que se ha dedicado fundamentalmente a la restauración del barrio, lo han conseguido, y últimamente pues pusieron muchas placas como esta en los sitios donde han nacido los toreros y los flamencos más conocidos que abundan en ese barrio. Y aquí en la calle La Botica pues está la placa donde nació Chano. Chano vivió poco tiempo en la casa donde nació, aunque ahí vivía su abuela, luego muy pronto se fue a una calle muy cercana, Santo Domingo. Y él vive fundamentalmente durante toda su vida en el barrio, porque aunque pronto se marchó a Sevilla, como veremos enseguida, y luego a Madrid, y el tiempo que vivió en Madrid, luego se fue otra vez a Sevilla y tal, pero Cádiz era su meta, él vivía Cádiz, él era una persona para el que toda su vida era Cádiz, sus recuerdos eran los recuerdos de la infancia, él era un niño grande y un niño que adoraba Cádiz y las cosas de Cádiz, moría con las cosas de Cádiz. Sus primeras vivencias que él cuenta pues fueron desde muy pequeñito en la tienda del Matadero. No hay ninguna fotografía de la tienda del Matadero, pero está justamente, ven ustedes esta fotografía antigua que se ve en el Matadero, donde hoy estaría la Peña de la Perla y el cuartel de la policía que da a la izquierda, las casas de Renfe, que son un edificio redondo. Pues bien, en la tienda del Matadero quedaba frente a la fachada, justo doblando la esquina de ese edificio blanco. Y la tienda del Matadero, igual que la tienda de la Cabra ha sido el referente del carnaval antiguo, la tienda del Matadero era el referente del flamenco gaditano. Allí cantaban muchos de los que trabajaban en el Matadero, el propio Enrique el Mellizo. Hace tiempo saben ustedes que yo descubrí que en los carteles antiguos de toros del siglo XIX, el famoso Curro Dulce, del que se sabía muy poco, también fue puntillero y también fue miembro del Matadero. Y desde aquella época ya, de mediados del siglo XIX, pues todos los flamencos se reunían en los alrededores del Matadero, y desde que existió la tienda del Matadero, en la tienda del Matadero, que vuelvo a decirle, era el sitio donde permanentemente se cantaba. Allí vino don Antonio Chacón, allí vino Manuel Torres, cuando que hizo la mili en los cuarteles que había aquí delante, y allí conoció Manuel Torres a Enrique el Mellizo y pudo transmitir muchos cantes del Mellizo. A través de Manuel Torres se transmitieron a la zona de Jerez y de Sevilla. Y Chano cuenta que desde muy pequeñito él se iba a la tienda del Matadero, como no lo dejaban entrar porque tenía 5, 6, 7 añitos, pues era la época de la República,
él se asomaba a una ventana, se subía en el perfil de la ventana y allí se pasaba las horas muertas escuchando cantar. También recuerda mucho el bar Pedrín. El bar Pedrín era de un amigo mío, de José Luis Olano, al pobre le expropiaron una preciosa finca que tenía por aquí en el Cerro del Moro, en tiempos de Beltrami, cosa que nunca superó, perder aquel maravilloso chalet que tenía ahí. No le pagaron nada, se lo expropiaron, no le pagaron ni un duro. Y en el bar Pedrín, en los años de la República, se reunían fundamentalmente los trabajadores del muelle. El padre de Chano era trabajador del muelle pesquero y trabajaba, y era muy querido porque cantiñeaba, no era profesional, pero cantiñeaba, sobre todo, dice el hijo, que cantaba muy bien por tango. Era muy querido de uno de los más importantes exportadores de pescado, que era un aficionado loco al flamenco, se llamaba Salvador Navarro. Yo tengo la suerte de ser íntimo amigo de sus hijos, sobre todo de Tati Navarro, aficionado a los toros y al cante, pero su padre era un aficionado forofo al cante, estaba siempre alrededor de los flamencos y quería mucho al padre de Chano, hasta el punto de que cuando murió, con 14 años tenía Chano entonces, colocó a Chano en el puesto que tenía el padre. Y los trabajadores del muelle pesquero eran fundamentalmente entonces, en los años de la República, eran de un sindicato anarquista de la CNT y se reunían, no tenían sede entonces, se reunían aquí en el bar Pedrín. Y Chano, con 4, 5, 6 añitos, pues el padre lo traía muchas veces de la mano y se metían en el bar y estaban allí pues en las discusiones del sindicato. Y recuerda con mucha gracia a un personaje que él lo conocía porque era compañero de su padre y distraía un poco de pescado, se llevaba siempre del muelle pescado, el pescado estaba un poco más averiado y tenía un pregón en el que decía que, decía algo así, dice, con tomate se le quita el sabor, porque como el pescado estaba un poquito tal, decía que se le metiera el tomate, que ya eso ya le daba buen sabor, ¿no? Y este personaje, que era verdaderamente simpático, pues en esta reunión dice que siempre levantaba la mano para hablar, pero nunca lo dejaban hablar, y el hombre se callaba, y al día siguiente volvió otra vez y siempre levantaba la mano, se hablaba todo el mundo, el hombre levantaba la mano, y nunca tocaba, hasta ya en un día, pues ya por pesado y tal, hombre no, que hable este hombre que lleva levantando la mano un montón de tiempo, y dice, bueno, venga, que hable este hombre. Dice, el escribiente tiene la cara de una liebre visca. Eso fue todo lo que dijo, que puede estar levantando la mano para hablar un montón de semanas. Y eso lo contaba el Chano, por esa gracia que él cuenta las cosas de Cádiz, ¿no? La verdad es que Chano, su barrio era el Cádiz que él conocía. Él prácticamente no salía del barrio Santa María de niño y lo recorría entero, desde los cuarteles que estaban entonces en San Roque, bajaba a ver los toros en la playa, que era donde estaban, la llamaban la playa de los Corrales, porque allí llegaban las corridas de toros antes de llevarlos al matadero, los que iban al matadero, o a la plaza de toros, que estaba también muy cerquita, al lado de la cárcel real, donde hoy está el Colegio del Campo, y ese era el espacio de juego por las calles. Y tanto es así que en algunas entrevistas con Chano, cuando las personas que han paseado con Chano por su calle, por la calle La Botica, por la calle Santo Domingo, por el barrio en general, pues él iba diciendo, aquí vivía Macandé, aquí vivía La Ortega, aquí vivía el fulanito, se sabía los nombres, las casas, porque la verdad es que era su vida. Él recordaba, por ejemplo, que tenía una vecina que al parecer era el marido de Falange, en aquellos años de la República, y el padre, que no sabía leer, se reunía con unos amigos en la azotea de la casa para que le leyeran las crónicas de toros de Gorrochano. Gorrochano, que ha sido uno de los mejores cronistas de toros, escribía en aquella época en el España de Tánger. El España de Tánger era un buen periódico y traía noticias pues, que no se conocían aquí en Cádiz. Y entonces mandaban a Chano a que les comprara el periódico, se reunían en la azotea y uno que lo sabía leer, pues le leía las cosas de toros y luego le leería algunas noticias más. Y al pobre pues lo denunciaba, o estuvo a punto de denunciarlo esta señora que era vecina, porque decía que tenían reuniones subversivas, como muchos de ellos eran de la CNT, pues pensaba que el padre de Chano también era subversivo. La realidad es que ya cuando la guerra en Cádiz duró muy poco, en el 36 prácticamente se acabó la guerra en Cádiz, fue muy violento al principio, pero después ya vino la represión, la dureza del franquismo, sobre todo inicial, pero ya no hubo guerra aquí, ya la guerra se fue alejando. Y en aquellos años de represión, Salvador Navarro, para salvar al padre, porque algún amigo pues lo fusilaron y tal, entonces para salvarlo lo metió en los camiones de pescado
y lo mandaba siempre a que hiciera el reparto del pescado por ahí, con lo cual lo quitó de Cádiz y le salvó posiblemente la vida. Eso lo recordaba Chano, lo contaba muchas veces, y lo agradecido que él siempre le estuvo a don Salvador Navarro. Sus amigos de niño, algunos los he conseguido las fotografías de niño, como verán ustedes, Pablito de Cádiz, que era hermano de Gineto, Adrián La Chaqueta, el Gineto, Juan, el Churringui, y otros que no he conseguido fotografías de chicos, pero que las hay de mayores, como Almejita, que bueno, Almejita no hay fotos porque fue un niño prodigio del cante, pero que murió muy joven de tuberculosis, murió muy pronto el pobre. Y es muy importante en la vida de Chano, porque Almejita jugaba fundamentalmente con los herederos del Morcilla y por lo tanto de Enrique el Mellizo. Y como era un verdadero portento cantando, aprendió desde muy niño los cantes de Enrique el Mellizo. Y fue un transmisor, igual que luego lo fue Aurelio Sellé, de los cantes del Mellizo, sobre todo hacia Chano y hacia otros cantadores de esa época. De su edad era la Perla, como la Gamba, el novio, que luego fue su marido, el famoso Ramón Jarana, que cantaba maravillosamente, pero tenía un hilito de voz, y le decía, un chato del barrio Santa María le decía: tú cantas muy bien, Ramón, pero para escucharte hay que acostarse contigo, porque a veces no le llegaba la voz al cuello, el pobre. Gertrudis, Rosario Radojito, Mariana Ñaña, bueno, él habla prácticamente de medio barrio de Santa María, los que conoció de pequeño. Muchos desaparecieron, otros se los encontraba cuando él venía por Cádiz, y le daba una gran alegría porque sabía dónde vivían, recordaban historias. Era verdaderamente Chano, era un portento en recordar su infancia, en recordar su Cádiz, que era la vivencia más importante que tenía en su corazón, era siempre Cádiz. Y le he traído ahí al Morcilla. Este Morcilla era bisnieto de Enrique el Mellizo y nieto del famoso, de uno de los hijos. Enrique el Mellizo tuvo dos hijos. A uno le llamaban el Morcilla, que realmente se llamaba Enrique, y lo del Morcilla era por Hermosilla, un torero de Sanlúcar que parecía era muy amigo de su padre. La gente creía que había sido su padrino de bautizo, no era cierto, y entonces le llamaban Hermosilla, pero la confusión de la palabra, sobre todo en el barrio, pero le quedó el Morcilla, y se quedó el Morcilla de la morcilla que se cuelga en las carnicerías, ¿no? Y este, que era nieto de este Enrique el Morcilla, o Hermosilla, fue un activista importante de la CNT. Yo tuve la suerte de conocerle, porque era un personaje, digo la suerte porque era un personaje, y él estaba muy arrepentido de lo que había hecho en su juventud. Él estuvo condenado a muerte, Enrique el Morcilla, consiguió huir de las cárceles españolas, se embarcó en un barco y terminó en Argentina. En Argentina sobrevivió, porque la vida de este hombre fue siempre sobre la marcha, fue un poco casi de día a día, ¿no? Pero bueno, el hombre se casó allí, tuvo hijos, y era el embajador de todos los flamencos de España que llegaban a Argentina. Con Caracol, Las Flores, cualquier flamenco que iba de gira, contactaba con el Morcilla y esto lo llevaba y lo traía. Era un hombre muy querido en Buenos Aires. Él se fue a vivir, le buscaron una vivienda en el barrio de Santa María, concretamente además las mismas habitaciones donde había vivido Chano Lobato. O sea, que él estuvo viviendo en las mismas habitaciones donde nació Chano Lobato, en la calle de la Botica 27. Pero él, para traerse a la mujer aquí, se fue a Bahía Blanca y se hizo una foto delante de un chalet. Y le mandó la foto a la mujer diciendo que esa era la casa que le habían dado. Pues se trajo a la mujer creo que todavía vive en el barrio. Bueno, el Morcilla era un personaje. Claro, había sido un activista de la CNT, puso una bomba en una reunión de políticos de derecha, y creo que no murió nadie, pero hubo muchos heridos graves, y entre ellos una chiquilla joven, muy jovencita, hija del Marqués de Domé, que perdió un ojo. Y eso él me lo contaba a mí cuando volvió a Cádiz, yo le conocí en la peña del Mellizo, no, en la peña La Perla, y hizo amistad conmigo, me contaba muchas cosas, y me decía que él estaba muy arrepentido de aquella juventud tan loca que había tenido, y que si volvieran a hacer no se habría movido nunca del barrio y habría sido una persona posiblemente encantado o hubiera quedado aquí, ¿no? Y el Morcilla era muy amigo aunque tenía una pequeña diferencia de edad, pero era muy amigo de Chano. Él cuenta que la primera saeta que cantó vivía su padre, o sea que la cantó antes el padre murió cuando tenía 14 años, debió de cantarla sobre los 12 años, y fue el primer cante que hizo en público, una saeta. Se la hizo al Nazareno,
y se colocó justo entre esas dos columnas, en esa hornacina que ven ustedes ahí libre, ahí se colocó para cantarle al Nazareno. Y contaba con mucha gracia que la saeta era una saeta terrorífica, pidiéndole al Nazareno que sacara a su padre del presidio, porque estaba con las cadenas, no sé qué tal. Y el padre estaba enfrente escuchando. Decía el padre, ¿será posible que yo esté cantando esto? Estoy aquí, el niño hablando del padre que estaba en el presidio. Pero bueno, él siempre llano con sus cosas, ¿no? Su educación empezó en lo que se llamaba entonces una miga. La miga, el nombre de miga, venía de amiga. Y era una señora, generalmente, a veces algún caballero, que reunía a una serie de niños pequeños en su propia casa y los cuidaba y les enseñaba las primeras letras, y les enseñaba las sílabas, incluso aprendían a leer. Y por degeneración, en vez de amiga, pues quedó en miga. Los niños entonces estudiaban en miga. Hasta que ya con 10 añitos pasó al Colegio de La Salle. En el Colegio de La Salle, que ven ustedes una fotografía antigua de cuando pasaban los tranvías por ahí, que eran los tiempos de Chano, pues el Colegio de La Salle lo echaron, porque era muy díscolo y hacía mucha rabona, no paraba nunca, siempre contaba incluso que para no ir al colegio pues me empezaba con picores, y como entonces había mucha sarna, decía, profesor, me parece que cogió sarna, vete de Cibulla, y ya se pasaba una semana sin ir al colegio, ¿no? Hasta ya, cuando ya lo echaron del colegio, lo metieron en el grupo escolar Generalísimo Franco, que estaba recién hecho entonces, que luego le han puesto el nombre de Campo del Sur, como ustedes saben. Y ahí estuvo hasta los 14 años. Cuando cumplió 14 años murió el padre en un accidente en La Muela, en Vejer, y no tuvo más remedio que dedicarse, era el único varón de la casa. Había tenido un hermano que había muerto de muy pequeño, le vivían entonces 4 hermanas, hoy creo que le siguen viviendo 3, y no tuvo más remedio que ponerse a trabajar. Y entonces Salvador Navarre, como digo, le colocó en el Muelle de Cádiz, y el Muelle de Cádiz fue su tercera escuela, la escuela de la vida, la escuela de la calle, es donde él terminó de aprender a vivir, fundamentalmente a vivir. Pero él siempre decía que lo que había aprendido en el Colegio del Campo y en La Salle le había servido por lo menos para poder alternar en los sitios donde había cantado con gente importante, ¿no? Y lo veremos muy pronto con la gente que alternó, ¿no? Ya desde muy pequeño, sobre todo cuando empezó a trabajar, ya se había liberado, digamos, desgraciadamente por la muerte de su padre, de un control paterno, y entonces empezó a cantar en las ventas. Y por la noche se iba, él contaba que se iba fundamentalmente a los cabarets, fundamentalmente al Pai Pai, porque aunque había otro, Salón Moderno y el Petit, que estaba por el Falla, pero él donde iba siempre era el Pai Pai. Y en el Pai Pai se fijaba a ver los que estaban gastando dinerito. A él no lo dejaban entrar porque era muy niño, pero desde la ventana preguntaba, veía, miraba, porque era muy observador, y veía que estaba gastando dinero fulano, gastando dinero mengano. Y entonces, pues claro, cuando ya llegaba la noche, a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, sabía que fulano y mengano habían gastado dinero, habían bebido, pues se iban de fiesta. Entonces cogían los coches de caballo, y él o se iba en un coche de caballo y se metía en una fiesta, o se iba en el tranvía y se iba a la venta de Puerta Tierra. Las ventas de aquel tiempo en Cádiz, la primera que había era la venta Corona. Hubo una farmacia, todavía está la farmacia, pero ya no se llama Corona, no sé qué nombre tiene, que está justo aquí donde se ve la Torre del Pirulí. Ahí ven ustedes la farmacia, y ahí era donde estuvo la venta Corona, que era la primera que había. Pero él iba fundamentalmente a la segunda venta, que era la que estaba en donde estaba el campo del Mirandilla, que estaba al lado de la Plaza de Toros. Plaza de Toros que también nació, igual que Juan Sebastián Elcano y Chano Lobato, en la Plaza de Toros en el 29 y Chano en el 27. Y al lado de la venta estaba la venta donde él iba fundamentalmente, la venta La Palma. Y en la venta La Palma se colaba, y allí había muchos cantadores, había algún tocador de guitarra, y allí buscaban la fiesta y se buscaba la vida hasta las 4 o 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, que ya pues harto de vino y tal y cual, y harto de cantar, pues se venían para el barrio. Yo les he traído ahí otras 2 ventas más que había, más que nada para que vieran ustedes cómo podían ser estas ventas, porque no hay ninguna venta del exterior de la venta de La Palma. Esta venta de la Victoria estaba ya cerca de la playa, digamos, de lo que llamamos hoy Playa Victoria, y debía de ser más o menos parecida a la venta de La Palma. Y esta otra, que es la venta de Buenavista, que estaba en San Severiano, esta desapareció cuando la explosión. Pero la he traído fundamentalmente porque los coches de caballo pues llegaban hasta la venta con la gente que iba metido en fiesta. Cuando se celebró el Congreso de Flamenco en Cádiz, yo quise renovar el tema de la tradición de los coches de caballo.
y le pedí a Teófila el que se consiguieran unos coches de caballos para que desde los coches de caballos cantaran algunos cantadores, poniéndoles micrófonos ya pues en algunas esquinas del barrio y tal y cual. Como entonces ya no quedaba ningún coche de caballo, saben ustedes que los dos últimos le llamaron, al caballo le llamaron Teófila y al otro Román, como eran las dos últimas autoridades de aquella época. Y pues entonces se tradujo lo de los coches de caballos, se tradujo en el cante por los balcones. Y aquello nació de aquella idea que yo tenía un poco de renovar ese recuerdo del cante en los coches de caballos. En la Venta de La Palma sí hay una fotografía del interior, y es muy curioso porque esta era la gente que vivían en la época de Chano. Estaba Capinetti, que era uno de los mejores tocadores que había en Cádiz, que le tocaba casi siempre a Aurelio. Y Aurelio iba poco por la venta, iba algunas veces pero iba poco. Aurelio iba mucho más a la privadilla generalmente y a reuniones privadas. Aurelio no le gustaba la vivencia de los artistas en los coches de caballo, decía que eso era muy bajo para él y tal, y siempre mantenía una distancia con... Y Pericón también, Pericón iba, no tanto porque también se metía en muchas fiestas, pero Pericón iba también más a la privadilla. Pero estaba Rociana, estaba Antonio Herrero, estaba el Ruiseñor, que cantaba muy bien, Ramón Vélez, que conocía mucho los cantos de Cádiz, y el Tasca, y este que ven ustedes detrás de blanco, que era un amigo del Beni, Ramoncito Vélez, que fue el que se llevó al Beni de Bailaor en la compañía de Manolo Caracol. Ramoncito Vélez era un personaje aquí en Cádiz. Él escribió un libro en la que contaba todas las cosas que robaba y sus historias, y la suerte que tuvo en la vida después casándose con una mujer que le sacó de todo aquello y que lo llevó por la línea derecha y ganó muchísimo dinero y está afortunadamente muy bien en el puerto, vive muy bien en el puerto con su mujer. De esta época cuenta mucha historia Chano. Hay una muy simpática de una fiesta que dio aquí en la Venta de La Palma el marqués de González Vías. Y dice que el marqués había contratado a... Eso lo contaba Antonio Herrero, y entonces Chano era muy pequeño, pero Antonio Herrero se lo contaba a Chano. Dice que el marqués de González Vías, pues muy rumboso, había llevado unos amigos importantes y estaba dispuesto a gastar mucho dinero en la fiesta. Y entonces, pues Rociana, sobre todo, estuvo cantando durante mucho tiempo. Y cuando llevaba mucho tiempo ya en fiesta, se acercó el marqués y le dijo a Antonio Herrero, dice, no han cantado ustedes por Serrana. Ahora mismo, marqués, ahora mismo está por Serrana. Se acercó a Rociana, que tiene que cantar por Serrana. Y dice, pues yo de Serrana no me acuerdo de ninguna letra. Dice, no, tú no te preocupes, tú te sabes la música, la sabes. Sí, yo he cantado por Serrana. Y pues yo te voy a soplar una letra que es la más conocida, yo te la voy diciendo, esa que dice, ¿cómo es vienen bajando por la sierra de Córdoba, de Ronda, vienen bajando, Unos duetos negros de contrabando. y llevan unos de contrabando, la otra letra dice una partida, se viene bajando una partida, y al capitán le llaman José María, que era José María el Tempeneño. Entonces pues le empezó a decir, vienen bajando por la sierra de Córdoba, una partida, y cuando lo dice lo de José María, el otro dice, y al capitán le llaman González Vías. Que lió el marqués de González Vías, sin vergüenza a la calle, que lo cobraron, en fin. Y eso lo contaba Chano, con mucha gracia, contaba en las cosas de las anécdotas de Cádiz. Él se va de Cádiz en una compañía, la primera vez que sale de Cádiz es con Carmen Morel. Y es muy pronto, porque Carmen Morel formó pareja fundamentalmente con Pepe Pinto. Pero antes de formar pareja con Pepe Pinto, que tuvo muchos años, formó una pequeña compañía con Paco el Americano, que era un argentino que cantaba muy bien por cantes de ida y vuelta, sobre todo cantaba las colombianas, no los cantes de ida y vuelta realmente porque era cante español, pero cantaba por colombianas, cantaba por guajiras y tal. Y él se va con Carmen Morel y Paco el Americano para cantarle a Carmen Morel y aprende muchos cantes de ida y vuelta en esta compañía. Estuvo poco tiempo y volvió otra vez a Cádiz. Y cuando viene a Cádiz se coloca en la fábrica de tabaco. Él en la fábrica de tabaco estuvo casi 5 años y tenía mucha gracia porque ya de mayor, ya cuando vino aquí a Cádiz ya en los años 90, pues todavía hizo alguna gestión para ver si podía cobrar alguna paguita por los 5 años que había trabajado en la fábrica, porque el pobre hombre decía que como cantador no le había quedado pensión ninguna. Claro, nadie había cotizado por él, y el hombre, la vida de los artistas es, hoy gano mucho, mañana no gano nada, hoy sobrevivo, me voy comiendo lo que voy ganando, y al final la vejez, pues él fue un gran trabajador y tuvo una suerte inmensa, sacada a pulso,
más que suerte fue su propio trabajo y su propia valía de ganar mucho dinero al final de su vida. Afortunadamente no le hizo falta pensión ninguna. Pero él todavía intentó a ver si por aquellos 5 años le daban alguna paguita en la fábrica de tabaco. Cuando salía de la fábrica de tabaco seguía otra vez con las huelgas en las ventas, y una de las ventas a la que fue también fue a unos señoritos que querían ir a las ventas de San Fernando. Y entonces la más famosa era la venta de la venta Vargas, casi como ahora, ¿no? Sobre todo hasta los tiempos de Camarón, ha sido la venta flamenca por excelencia de la zona, ¿no? Yo les traigo ahí esa foto de cómo estaba entonces la carretera de las ventas. Pues estaba la venta Verga, luego estaba la otra de los Caracoles, todavía había 3 o 4 ventas hacia el puente de Suazo. Pero la venta de Vargas estaba más o menos en ese tipo de carretera. Los coches son de esa época, como ustedes ven. Y en los años después de la guerra, los años en que iba por allí Chano Lobato, era la Segunda Guerra Mundial. En España estaba pasando una curvilla grande de la posguerra, había mucha hambre, y con la Segunda Guerra Mundial pues no llegaba sobre todo gasolina, aquí no llevaba gasolina ni de broma. Y entonces los coches, los pocos coches que andaban, pues llevaban un aparato que se llamaba el gasógeno. Yo alcanzaba a verlo. Yo lo recuerdo como una película de cuando yo tenía 5 o 6 años. Pero bueno, he alcanzado a ver este coche con ese aparato ahí detrás, y ahí quemaban carbón, y los gases del carbón los conectaban en el carburador, y era lo que hacía andar el coche. Y Chano Lobato, el Chato La Isla, que tuvo mucha amistad con Chano, contaba que Chano le gustaba mucho una juerga. Es que se tomaba 3 copas y 4 copas, terminaban borrachos casi siempre, pero él era la gracia, él está siempre de juerga, aparte de que cantaba divinamente. Y dice que un día, concretamente, lo cuenta con mucho arte, que claro, pues a las 5 o las 6 de la mañana había que arrancar el taxi donde habían venido, o el coche del señorito donde habían venido, y claro, con el gasógeno no tenía gasolina, que yo no arrancaba ni de broma, pues había mucha humedad, estaba frío, y entonces pues había que empujarlo. Entonces Chano, hombre, por favor, empuja un poco el coche, venga, tal y cual. Total, que lo iba metiendo todo, como le querían mucho, pues nada, venga, todo el mundo a empujar el coche. Y ya pum, arranca el coche, y nada más arrancar el coche, asoma la cabeza y dice, adiós, Chato, pedazo de mierda. A cosas de Chano, era una nevera. Y el Chato lo recordaba, es que era inaguantable, era para comérselo, pero es que era siempre así. Bueno, él, estando trabajando en la fábrica de tabaco y cantando en las ventas de Cádiz, pues era muy aficionado a los toros. Él quiso ser incluso torero, pero yo creo que no llegó ni a probarse, más que de salón. Y iba siempre a las cosas de toro. Y un día, una especie de charlotada que vino a la plaza de toros de Cádiz, venía una especie de grupo de niñas flamencas de Sevilla, que venían dirigidas por una chiquita que se llamaba Rosa Sevilla. Y entonces él fue a ver el becerro, había una parte de becerrada, toreó en la becerrada un sobrino de Curro Puya, de Gitanillo de Triana. El Gitanillo de Triana, el hermano del primer Gitanillo de Triana, que saben ustedes que murió de una cornada en el año 31. El hermano también se llamó Gitanillo de Triana, y es el que acompañó a Manolete en tantísimos carteles, porque era muy amigo de Manolete, y concretamente estaba en Linares el día que cogió a Manolete y murió. Este Gitanillo de Triana, después de la muerte de Manolete, se retiró pronto y montó un bar en Madrid, un tablao. Y precisamente un sobrino de él pues, fue el que en esta época vino por Cádiz toreando una becerrada, y venía esta parte, digamos, de flamenco con estas niñas sevillanas. Y él se queda enamorado de la chiquita que mandaba en el grupo flamenco, que era Rosario Peña. Rosa Sevilla era su nombre artístico, pero se llamaba Rosario Peña. Rosario Peña y él tuvieron su flechazo. Ella pasó a Canarias. Cuando volvió de Canarias volvió a buscarlo, y cuando se dio cuenta de que Chano estaba todavía borracho y tal cual, ya me lo llevo yo para Sevilla. Total, que vino a Cádiz, formalizó el noviazgo y se lo llevó a Sevilla. Y en Sevilla, gracias al influjo de Manuel Vallejo, un grandísimo cantador, como ustedes saben, que fue una de las llaves de oro del flamenco, hombre que pasaba por ser muy serio, pero que era muy guasón, pero que tenía mucha influencia en Sevilla, y consigue que tanto Rosario como Chano actúen en el Pasaje del Duque. Y en el Pasaje del Duque pues tuvo un par de años ya cantando con un sueldo, ya no eran las fiestas que tenía en Cádiz,
Pero claro, aquello era un poco más aburrido, más controlado por la mujer, y además no había tanto dinero tampoco, porque Sevilla pues tampoco era en esos momentos un sitio donde se pudiera uno vivir del flamenco. Allí conoce a Rafael el Negro y a Matilde Coral, sobre todo a Matilde, con la que mantuvo una amistad siempre, le cantó muchas veces atrás. Saben ustedes que incluso ya de muy mayores iban los dos a la radio, a Canal Sur con Vigorra, y tenían un programa muy simpático donde contaban anécdotas, lo mismo uno que otro, ¿no? Pues el conocimiento con Matilde Coral es aquí en la época del Pasaje del Duque. Estando en el Pasaje del Duque, se enrola en el ballet de Alejandro Vega y de Pilar López. Alejandro Vega, que se ha olvidado mucho su nombre, fue un bailador de una categoría impresionante, hasta el punto de que uno de los mayores críticos de baile flamenco de la época lo comparaba con Antonio el bailarín, o el bailador. Uno le llamaba bailarín porque hacía bailes españoles, bailes clásicos, y otro bailador porque era sevillano y bueno, bailaba todos los palos del flamenco y todos los engrandeció. Y decía que si Antonio era el estudioso, el ecuménico, el enciclopédico, el que lo bailaba todo, que era un hombre rígido y que, bueno, que llegó a admirar al mundo, Alejandro Vega era el pellizco, era la inspiración, era el arte, y Alejandro Vega, al parecer, formó parejas, sobre todo al principio, en el ballet en el que se va Chano, con Pilar López, la hermana de la argentinita, de la que hablaremos muy brevemente después. Pilar López también, grandísima bailadora, formada a los pechos de su hermana, de la argentinita, que fue también otra grandísima bailadora. Duró poco tiempo porque el ballet se deshizo, pero se deshace en Madrid, y ya en Madrid él empieza a buscar un bujío por Madrid y se coloca a cantar en la Venta Luciana. La Venta Luciana estaba muy cerca de una venta muy importante que se llamaba La Capitana, que era también de Pastor Imperio, y que era donde iba la gente súper bien de Madrid, pero claro, allí nada más que tenían cuelo los grandes cantadores ya muy digamos, santificados ya por la fama. Y él no llegó a salir de la Venta de Luciano hasta que no lo recupera el Gitanillo de Triana para llevárselo al duete. También cantó en Pabellón. En Pabellón tiene una anécdota muy simpática con Polanca. Polanca era un cantador extranjero, un cantor extranjero, músico, que bueno, en aquella época era un verdadero ídolo para los que éramos jóvenes. Y entonces llegó a Madrid y había triunfado con una canción que se llamaba Adán y Eva. Y entonces, bueno, pues lo invitaron un día para que viviera flamenco en el pabellón, y en el pabellón, como sabían que iba a ir, pusieron unos altavoces a la calle y pusieron la música en los altavoces, la música de Adán y Eva. Creo que bueno, todo el barrio pues se arremolinó alrededor del pabellón porque con la música de Polanca y tal. Y ya cuando entró Polanca, ya en olor de multitudes, y ya se sentó, arranca Chano Lobato y le canta a Adán y Eva por bulería. Bueno, aquello fue un escándalo porque el propio Polanca no se podía creer cómo había metido una letra como la de Adán y Eva, la había metido por bulería. Y es que esa fue una de sus grandes virtudes. Se le decía, y yo creo que es verdad, que era capaz de cantar por bulería la lista de teléfono, ¿no? Pero la verdad es que metió por bulería muchísimas canciones americanas, boleros, tango, y el compás que tenía y la facilidad que tenía para que aquello resultara redondo como él lo hacía, eso no lo ha tenido ningún otro cantador en la historia, ¿no? En el Duende, Gitanillo de Triana era un personaje importantísimo. Era yerno de Pastor Imperio, y con los dineros de Pastor Imperio, pues monta, y con los suyos propios, monta el Duende, donde estaba más él que su suegra, pero donde también iba la suegra de vez en cuando. Y allí fichan a Chano, se pasó 5 años cantando en el Duende, y allí iba la Cren de la Cren. Yo le he traído ahí varias fotos, están publicadas en algunos de los libros suyos, donde está pues con muchos actores de cine, Bob Hope, Jules Breiner, James Mason, Mel Ferrer, y bueno, podría traer muchísimas más porque por allí pasaba y se fotografiaban con él, pues a él le gustaba mucho el cine y se hacía fotos con todos los artistas. Pero aparte de esto, pues también iban otras personalidades. En esta foto está Chano con Juan Belmonte, que ven ustedes a la izquierda de la foto, con un torero sevillano que fue de lo más elegante que hubo en el toreo de la época, que era Antonio Márquez,
y con un ganadero de Cádiz, precisamente Manuel Camacho. Manuel Camacho fue el que le compró la ganadería a los reyes de Portugal, a los duques de Braganza, y la ganadería de él, que todavía se lidia con el escudo real de Portugal y con la corona del rey en el anca del toro, ¿no? Y era un personaje en esta época importante, y ya lo ven ustedes aquí con Chano también en El Duende. Y él le canta, en El Duende le canta también a las bailadoras más importantes que pudieron pasar por todos los tablaos españoles, ¿no? He traído algunas fotos por comentar algunas de ellas. Matilde Coral, por supuesto, la famosa Manuela Vargas. En la foto está él en un fin de fiesta. Saben ustedes que en los fines de fiesta el propio cantao y hasta el tocado de guitarra pues hace una patita por bulería, ¿no? Está con Marely Loreto, que era la mujer de Julio Aparicio, el torero antiguo, y madre del Julio Aparicio actual, a la que le está cantando como si fuera Manolo Caracol. Se la está comiendo como se comía Manolo Caracol a la Lola Flores, ¿no? Cuando le cantaba. Le cantó a Rocío Jurado, y uno de los que él recuerda con más cariño fue el homenaje que se le hizo a Pastora Imperio ayer en El Duende, donde lo ven ustedes aquí feliz al final del homenaje, donde actuaron tres de las más importantes bailadoras que haya dado la historia de España. Pilar López, la hermana de la Argentinita, que está ahí feliz y él feliz de cómo ha terminado la fiesta, y Carmen Amaya y Pastora Imperio, que están las dos emocionadas de cómo habían bailado y de cómo había resultado aquel festejo, ¿no? Es una foto muy entrañable, porque la verdad es que es la felicidad y al mismo tiempo la emoción, ¿no? Estando en El Duende, lo vio muchas veces Antonio el Bailarín. Y era la época en que Antonio el Bailarín acababa de perder como cantador de atrás nada más y nada menos que a Antonio Mairena, al que ven ustedes aquí cantándole atrás en esa foto. Claro, sustituir a Antonio Mairena en un tablao, pues es como si el Madrid tuviera que sustituir a Ronaldo, o el Barcelona a Messi. Era verdaderamente complicado. Y Antonio sustituyó a Antonio Mairena por Chano Lobato. Y nunca se arrepintió. Es más, yo creo que los grandes éxitos de Antonio, que ya venía teniendo muchísimos éxitos, se redondearon y fueron todavía muchísimo mayores con Chano Lobato. Él le decía a Chano que se había fijado mucho en él, pero que, como le veía siempre que terminaba borracho, porque claro, después de las fiestas del Duende, pues si había fiestas, los señoritos se quedaban allí, venga una coplita, no sé qué, 2 copas, terminaba a las 5 o las 6 de la mañana, harto de vino y terminaba pues muy averiado, ¿no? Y entonces Antonio, que era un hombre muy disciplinado y que llevaba 45 personas en la compañía, pues la verdad es que le daba mucho miedo, porque pensaba que Chano pues iba a terminar de borrachera o no iba a ensayar. Y se quedó muy sorprendido de lo riguroso que fue Chano siempre, lo respetuoso con él, cómo dejó de beber totalmente, porque como actuaba en el teatro no tenía que beber. Y un día incluso se lo dijo, dice: Chano, yo me equivoqué con usted. Yo creía que usted iba a terminar, tenía que echarle de la compañía porque por el alcohol y tal. Y si me da cuenta de que usted es de los más disciplinados y tal. Y entonces él le contó, dice: yo soy un hombre muy responsable y amo el flamenco profundamente. Así le contestó Chano a Antonio. Era la época en que Antonio bailaba con Rosario y que, bueno, no solamente estuvo en todos los países del mundo, incluso Rusia, cuando todavía España no tenía relaciones con Rusia, relaciones diplomáticas, él visitó Rusia gracias a alguna argucia, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Inglaterra, estuvo en Japón, recorrió toda Sudamérica. Por cierto que Chano cuenta una anécdota muy simpática, porque cuando llegaron a Brasil, en Brasil estaba, no sé por qué, porque siempre paraba en Argentina, pero se encontró a Enrique el Morcilla. Y el Morcilla nada más verlo dice: hombre, te voy a vender un reloj magnífico que hemos comprado y tengo unos relojes ahí para tu compañía, y le vendió relojes a toda la compañía. Y el pobre Chano, que lo quería mucho al Morcilla, pero estaba enormemente preocupado, dice: pues esto va a dejar de funcionar los relojes dentro de media hora, y tú le vendió a mi compañero relojes y tal. Pero dice que no, que los relojes funcionaron hasta que llegaron a Madrid por lo menos. Y bueno, son las anécdotas que contaba él, ¿no? También contaba otra muy simpática en un tren de Estados Unidos, que los viajes en tren podían durar 2 días, recorría todo el país de lado a lado. Estábamos hablando de los años 50, no existían todavía los AVE de ahora. Y creo que en una estación se bajaron, entraron en un pequeño supermercado que había en la misma estación buscando comida,
y uno de los que iba, que decía que sabía inglés, cogió 2 latas y dice, esto es muy bueno, pues esto lleva pollo. Y total, que cogió las 2 latas de pollo, cuando le abrieron el tren era manteca para asar pollo. Y que eran 2 latas de manteca y no había forma de comérsela por ningún lado. Pero bueno, son las cosas, las anécdotas que contaba. Les traigo esta foto compuesta para que vean ustedes lo que significó la compañía de Antonio. 3 monumentos de bronce, Antonio Mairena, Chano Lobato y para el propio bailador. Y yo creo que 3 monumentos merecidísimos, porque fue una de las glorias que tuvo España en estos años. Y Antonio, el bailador o el bailarín, aparte de las películas que hizo y de recorrer toda España y de los ballets que montó y de lo monstruo que era bailando, pues tuvo la suerte de llevar atrás, en 2 épocas distintas, a 2 de los mejores cantadores que ha dado el flamenco del siglo XX. Esta foto es muy antigua, es de las calles de Cádiz. En la parte de abajo ven ustedes a los niños, que eran niños en la época en que Chano Lobato era niño. Son las fotos que les he puesto antes separadas. Y las calles de Cádiz fue un ballet que hizo Ignacio Sánchez Mejía, el torero. Saben ustedes que murió en el año 34, me parece recordar, en la República, y muere en Manzanares de una cornada. Y antes de los años del principio de la República y los últimos de la dictadura de Primo de Rivera, pero sobre todo cuando monta el ballet es en los de la República, le monta a la famosa argentinita, de la que fue amante, le monta este espectáculo de las calles de Cádiz, en el que pide colaboración y la obtiene nada más y nada menos que de Federico García Lorca. Federico García Lorca colaboró en algunas de las canciones, en letras de las canciones, y él buscó un elenco fundamentalmente con artistas de Cádiz y de Jerez. Bueno, de Cádiz va, lo ven ustedes al lado del guardia arriba, ya un hombre mayor con las gafas, Espeleta, Ignacio Espeleta, que era el compadre de Ignacio Sánchez Mejía, porque Ignacio Sánchez Mejía moría con Ignacio Espeleta. Ignacio Espeleta tenía una gracia natural y Ignacio Sánchez Mejía se lo llevaba a todos lados. Hay una anécdota que Chano no la cuenta así, la cuenta de otra forma, pero yo lo voy a contar en la versión más antigua, que es la que yo conozco, y es que cuando llegó Ramón Franco, el aviador, con Ruiz de Alda y el mecánico Rada, que habían cruzado en el Plus Ultra por primera vez el Atlántico Sur, a la vuelta llegan a España y llegan en honor de multitudes pues, por todas las ciudades. Y se le hace un homenaje en Sevilla a los 3, donde asiste pues la crème de Sevilla. Bueno, la crème de la crème estaba el gobernador civil, estaba el alcalde, estaba el presidente de la Diputación, estaba el obispo y todas las personalidades. Ignacio Sánchez Mejía figuraba por motu propio, aparte de ser un gran torero, era un hombre muy culto, había escrito obras de teatro, fue el que creó la generación del 27, estaba muy unido al Ateneo de Sevilla, y lo invitaron, y este se llevó a la comida de homenaje, se llevó a Ignacio Espeleta. Bueno, pues cuando terminó la comida y empezaron los discursos, pues habló el gobernador, habló el presidente de la Diputación, el obispo, todos los que tenían que hablar, y Ignacio Sánchez Mejía, que le gustaba tirar de la lengua, empezó a dar golpecitos en la copa, que hable Espeleta, que hable Espeleta, que la gente ya, que hable Espeleta, que hable Espeleta. Y se levantó Gitano y dice, bueno, lo que han hecho esta gente en este avión, casi sin combustible, llegar hasta América, eso tiene mucho mérito, Pero mucho más mérito tuvo un primo mío que llevó desde Osuna hasta Sevilla 5 gatitos por la carretera con una varita. Y no se le escapó ninguno. No lo querían matar, claro. Pero las cosas de Ignacio eran siempre así. Ignacio estaba muchas veces borracho y es el al que se le atribuye el cante, el tirititrán que se le pone delante a las alegrías. Y que Chano decía que se le había contado gente que iba con el grupo con el grupo de las calles de Cádiz, porque efectivamente un día que llegó borracho al grupo, pues no se acordaba de la letra que tenía que cantar y entonces empezó con tirititrán y ya se quedó el tirititrán para los restos. Enrique le enseñó muchos cantes a Chano, pese a que era más joven, porque quería de una forma especial a Chano. Dice que cada vez que lo veía le daba unos cosquillos en la cabeza y decía, a ver qué has comido hoy, a ver qué has comido. Y bueno, le decía, pues has comido no sé qué, habichuela. Y el otro, aunque no hubiera comido habichuela, sí, he comido habichuela. Entonces le daba una monedita o 2 moneditas. Y entonces eso era casi a diario. Y le tenía mucho cariño Espeleta a Chano, ¿no? Las calles de Cádiz fue el primer espectáculo flamenco importante de la historia.
hasta el punto de que todo lo que es espectáculos, grandes espectáculos que se han hecho después en flamenco, por cualquier compañía, han tenido siempre la misma estructura de las calles de Cádiz. Lo volvió a hacer Manolo Caracol, al que ven ustedes ahí con el niño de los rizos, pero esto fue en América y Chano Lobato no fue con él. Sin embargo, Chano Lobato lo hizo con Lola Flores. Y mucho más adelante lo hizo aquí en Cádiz, de la mano y con la dirección de Eduardo Márquez, que fue mi maestro y tan querido por nosotros, al que ven ustedes aquí, abajo con Chano Lobato y Carmen Giralde, que estaba entonces con Antonio Benítez, la mujer de Antonio Benítez, y a la que ven ustedes arriba bailando, cantándole Chano Lobato, ¿no? Él dice que se llevó casi 40 años cantando detrás de las patas de cola, como él decía. Y en uno de los sitios donde le llamaban siempre para cantar era en el Concurso Nacional de Córdoba. El Concurso Nacional de Córdoba empieza en el año 56. Y aunque no eran todos los años, había años sí, años no y tal, pero tuvo una continuidad que todavía tiene hoy. Y los organizadores siempre llamaban a Chano y lo contrataban pagándole, porque era el, digamos, fijo de la organización para cantarle atrás a las que concursaban en el baile del concurso nacional. Y todas las bailadoras querían que le cantara Chano. Y fue Rafael Salinas, al que ven ustedes ahí en el centro. En la foto está también Amor Rodríguez, el hermano del Beni, que formaba muchas veces parte del jurado del concurso. Y otro de los organizadores, Manolo Cano, que están con Chano. Pero fue Rafael Salinas, y además me lo contó a mí. Rafael Salinas me llevó a mí a dar una conferencia de toros a Córdoba, por amistad con un amigo común, y estando allí me contó que él había sido el que había quitado a Chano Lobato de cantar atrás. Porque le dijo un día, le dijo muy serio, dice: Chano, es la última vez que vienes contratado al concurso. Y Chano, como era tan tímido y tan pero ¿por qué he hecho yo algo mal? ¿He hecho yo algo mal? ¿Qué he hecho malo? ¿Qué he hecho malo? No, que no vas a venir ya más a cantar detrás, que ahora vas a venir pero a cantar delante. Y ahora a partir de ya no cantas ya más para bailar, ahora vas a cantar delante, que no, que yo no sé, que tú vas a cantar delante, tal cual. Total, que lo obligaron a presentarse a la sección del concurso de los cantes de Cádiz y ganó aquel año el premio Enrique el Merizo. Y a partir de ese momento dejó de cantar atrás. Y él tenía mucho miedo, porque, y lo contaba, él era un hombre muy tímido, Chano era muy tímido, aunque le gustaba una juerga y tal, pero luego cuando se subieron en los tablaos era enormemente tímido, hasta el punto de que todo esto de que se le ha dicho de la juerga, de la gracia que él tenía, que tenía una gracia natural indiscutible, y de que contaba las historias de Pericón y otras historias, lo hacía fundamentalmente porque tenía timidez cuando subía al tablao de cantar. Y entonces, para hacerse un poco con el público y para quitarse esa timidez y que el público conectara con él, se riera un poco, pues contaba esas 2 o 3 historias. La gente creía que lo hacía para no cantar y para descansar la garganta, y no era eso. Era un poco por su timidez y por ganarse al público. Luego le daba igual estarse 2 o 3 horas cantando porque era un monstruo para eso, ¿no? Pues bien, él decía que tenía mucho miedo de no ganar dinero, claro, dejar un puesto como era el de Antonio, ¿no?, en el teatro, que le daba un sueldo fijo, y luego las giras que hacía en los veranos, pues dejar todo eso para empezar a cantar delante, y no sabía si lo iban a contratar o no. Y después reconoció y lo decía, que él había tenido una suerte enorme, que tenía tantos amigos que no dejaron de llamarlo ni un solo día, y que afortunadamente él triunfó a partir del concurso de Córdoba, triunfó, y a donde iba le querían, lo contrataban, y se convirtió en un auténtico obrero del cante, porque él no puso nunca unos emolumentos altos, un caché alto como otros artistas que se ponían un caché altísimo y no lo llamaban nunca, cantaban 2 veces al año. Él cantaba todos los días prácticamente en peñas, en asociaciones, en donde lo llamaran iba él a cantar, y se ganaba su sustento con un sueldo normalito, y ganó muchísimo dinero, y afortunadamente vivió muy bien los últimos años de su vida. A partir de aquí yo les quiero comentar algunos de los que él contaba que habían sido un poco maestros suyos, o a los que le debía algún tipo de cosas del canto. Realmente hay un Luis Soler, que saben ustedes que los hermanos Soler han escrito muchos libros de flamenco, que llegan a encontrar hasta 50 o 60, digamos, influencias que Chano había ido captando de 50 o 60 cantores antiguos. Pero yo les puedo decir, por ejemplo, que él hablaba siempre de lo que le había enseñado Almejita, aquel niño de pequeño
que murió muy joven de tuberculosis, antes de los 20 años, pero era un gran cantador y del que él aprendió mucho los cantes del Morcilla y del Mellizo. De Ignacio Espeleta no solamente aprendió el Teletitrán, sino que le enseñó una letra que él ha cantado tantas veces: ¿cómo quieres que te abra la puerta de mi bujío si tengo mi mulata dentro, dueña del corazón mío? Bueno, pues eso se lo había enseñado Ignacio Espeleta. A Chico el Mellizo, que era un nieto de Antonio, no de Enrique el Morcilla, sino del otro hermano, hijo del primitivo Mellizo, y este era nieto, Chico Mellizo, al que ven ustedes aquí en la segunda foto al lado de Espeleta, pues dice que Chico Mellizo le enseñó muchos cantes del Mellizo y sobre todo le enseñó cómo se cantaba la malagueña doble, la malagueña del Mellizo. Malagueña tan difícil y tan... que verdaderamente es un monumento artístico, la malagueña del Mellizo. Rosa la Papera, la madre de la Perla y la propia Perla, lo llevaban de niño a los carnavales. Los carnavales, él recuerda mucho los carnavales del 36, que fueron los últimos años que él vivió, pues ya después del 36 se suspendieron los carnavales en Cádiz. Y él recuerda que cuando salían las chirigotas de la época y los coros de la época, la gente del barrio Santa María, sobre todo con Rosa la Papera, que era la mayor, llevaba un montón de gente jóvenes con él y iban por todo Cádiz, pero cantando flamenco y bailando flamenco. Y es que Rosa la Papera era la que llevaba el bolso y la que trincaba las perlas. Pues él habla de perlas, de monedas de plata, de duros de plata, porque entonces no había la peseta, bueno, era la peseta, pero era la peseta de plata. Entonces estamos hablando del año 36. Y antes de la guerra, ¿no? Y de Rosa la Papera y de la Perla, pues aprende mucho compás, todos los cantes festeros, que era lo que cantaba y lo que él de chiquitito cantaba con la Perla y con todos los que iban con ella, los jinetos, iba la madre de Manoli de Gertrudis, la Gertrudis, iban muchos del barrio, y con todos ellos, pues claro, iban de cantes festeros, lo iban a cantar en carnaval, soleá y seguirilla, ¿no? De Aurelio de Cádiz aprendió la soleá. Aurelio lo escuchó muchas veces y él le tenía un poquito de manía a Aurelio, pero lo admiraba. Le tenía manía porque Aurelio era muy distante con el resto de los artistas, pero lo admiraba porque era un cantador serio y porque había conseguido dignificar el cante, y eso siempre lo admiró él de Aurelio. Y se fijó mucho en cómo cantaba los cantes de Cádiz en general, soleá, alegría, los tientos sobre todo, y las cantiñas y la propia malagueña del Mellizo, ¿no? Y fíjense ustedes qué curioso, de Antonio Mairena aprende los tanguillos. Un tío que es de Cádiz, que ha estado viviendo los carnavales de Cádiz, que conocía los coros de carnaval, y sin embargo los tanguillos que él cantaba, sobre todo en la Plaza de Abasto de esta gran población, o el de la Gran Castuera de los anticuarios, se los aprende de Antonio Mairena. Y de Pastora Pavón, la niña de los peines, aprende las bulerías del Caray, las bulerías gaditanas propias, con el caray, 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 eso lo aprende de Pastora Pavón. De Vallejo, que fue amigo sobre todo de su mujer en Sevilla, en la época de Sevilla, aprendió tango y aprendió a meter los cuplés por bulería. Los cuplés por bulería él lo hizo muchísimas veces y lo aprende precisamente de Vallejo, que había sido un llave de oro del canto. De Antonio el Chaqueta, que también admiraba muchísimo, un cantador de Algeciras, aprende a meter los boleros también por bulería y aprende muchas cantiñas. De tía Luisa de Butrón aprende las mirri, el cante de las mirri, que era un cante muy especial de San Lucas, se lo enseña a tía Luisa la de Butrón. Y también enseña el cante por rosas. Cacharrito es una cosa especial porque estando él en el Duende aparecieron unos negritos que tenían un espectáculo, uno de ellos se llamaba Cacharrito, y que se quedaron de pronto tirados en la calle porque había fracasado la compañía. Y es precisamente a Chano al que le da mucha pena a aquellos negritos y los mete a que actúen en el Duende hablando con Gitanillo de Triana. Y entonces este cantaba Cacharrito, pero lo cantaba, claro, con cante de negro, no por flamenco. Y él lo aflamenquiza el cante e incluso lo mete en algunos de los discos que grabó, ¿no? Y de Antonio Machín canta el famoso Mi padre llamado Juan, enseñó un figurín, etcétera, etcétera, que también lo mete por flamenco él, de un cante de Bermachín. Pero yo le digo a usted que hay hasta 50 autores a los que se le reconoce que él va copiando y cogiendo cosas. Pero él no copió jamás a ninguno de ellos. Cuando escuchen ustedes cantar cualquiera de estas cosas que cantaba Chano, ustedes están oyendo a Chano. Y yo digo, eso es de Chano. Nadie va a decir eso es de Antonio Chaqueta o eso era de Antonio Mairena cuando escuche lo de la Gran Cazuela.
Aunque lo hubiera cantado antes Antonio Mairena, eso lo hizo Chano, y como lo hizo Chano no lo hizo nadie más. Eso era su cante, su forma de ser, y le dio un sello tan especial que verdaderamente fue un creador en ese aspecto, ¿no? Aquí le ven ustedes cantando con Aurelio en una película muy importante, una de las primeras películas que se hicieron de flamenco, llamaba Misterio y Duende del Flamenco, es del año 52. Y en uno de los sitios donde se rodó, en la parte de Cádiz, fue en la azotea del Hotel Playa. Esto que ven ustedes ahí con ropa tendida, que lo hicieron como si fuera una azotea del barrio Santa María, si se fijan ustedes lo que hay detrás es toda la playa de la Victoria a la altura de donde estaba entonces la piscina y toda la parte que había detrás. Y ahí bailó y cantó tía Luisa de Lutrón, y él le cantó a una, que no se acordaba del nombre, cosa rara en él, a una cantadora, al parecer escultural, a una bailadora escultural, que creo pues que le llamó muchísimo la atención, y se hartó de cantar y tal y cual, y cuando ya no tenía más letras para cantarle, no se le ocurre otra cosa que acordarse de unos tangos de Caracol, que era el maldito carcelero tiene unos ojos de cristal. Saben ustedes que Aurelio era tuerto y tenía unos ojos de cristal. Entonces Aurelio cogió un cabreo y le dijo: niño, tú no sabes otra letrita, hijo. Y el Edgar Neville, que era el director de la película, que se tiraba al suelo de la reacción que había tenido. Yo creo que Chano lo hizo con bastante mala intención, porque Chano no estaba a meterse con la gente, como lo he dicho a ustedes, lo del Chato. Y aunque era muy tierno y muy tímido en sus cosas, pero la gracia de Cádiz la llevaba dentro, y eso le salió lo del cantarle lo del ojo de cristal a Aurelio. Aquí les traigo a ustedes algunos de los discos de él, más conocidos. Él tiene 8 discos solos de él, y hasta 55 discos compartidos con otros autores. Le he traído esto también, y precisamente el cartel de la película El Duende y Misterio, en la que también baila Pilar López. Y él, como les digo, siempre se acordaba de Cádiz. Para él Cádiz era su puesto de llegada, y era entrañable. Los amigos que tenía en Cádiz fueron amigos siempre, siempre. Aquí ven ustedes la primera foto con Almendrita y con Miguel Borrul, el famoso guitarrista, que fue guitarrista de Caracol, entre otros, en el centro flamenco de Chano Lobato, que lo montó entonces Eduardo Márquez. En la foto de arriba ven ustedes a Curro La Gamba, a Félix Rodríguez, al propio Chano, a Eduardo Márquez y a Antonio Benítez. Y en la de abajo ven ustedes a nuestro amigo Antonio Falcón con su esposa y con unos amigos también con Chano. Él moría con la gente de Cádiz, y Cádiz era su vida, era verdaderamente lo más importante que había por él. Y le traigo esta composición porque quiero decirles algo que siento profundamente en mi interior. Lo mismo que le pasó al Beni en el cante, y lo mismo que le pasó a Rafael Ortega en los toros. Rafael Ortega ha pasado en los toros a ser el mejor matador. El Beni ha pasado por ser el tío de más gracia y de más arte. Y el Beni era un cantador completo y grande, y Rafael Ortega ha sido el torero de los toreros. Y parece que podía ocurrir igual con Chano. Chano ha tenido que luchar siempre con que cantaba atrás, con que cantaba cantes festeros, con que cantaba cantes más livianos, no entraba en cantes más profundos, con que sí, que tenía mucho compás, que era el rey del compás. Y es verdad, era el rey del compás, el rey de la gracia, era un pedazo de artista, pero era un pedazo de cantador. Era un cantador larguísimo. Y si ustedes ven todo lo que ha grabado prácticamente todos los palos del cante. Y se sabía todos los palos del cante. Y le ha cantado a Antonio para que montara grandes espectáculos, lo mismo con la farruca, que con Martinete, que con la caña, con cualquier cante. Por eso no nos quedemos en una caricatura de Chano, y acordémonos siempre de Chano como cantador completo, como el gran cantador que ha tenido siempre Cádiz. Y para acabar, les traigo 2 anécdotas personales. Yo no tenía una amistad grande con Chano, mentiría si lo dijera, pero lo traté muchas veces. A mí me quería mucho, me distinguió mucho, y he tenido algunas anécdotas. Les voy a contar 2, una de ellas muy simpática. Me acuerdo que nos invitó un día Antonio Benítez a una fiesta que había hecho la Peña del Mellizo en Chiclana, en una finca que hay en Chiclana, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama,
Bueno, ustedes lo conocerán, una finca muy grande, que tiene campo, placita de toro y tal. El Sotillo. Y yo llegué de los primeros, ya Chano estaba allí, y mientras llegaban los autobuses y entraba la gente y tal cual, pues me quedé hablando con Chano y con el padre de Román, el que era presidente de la Diputación, y del otro hermano que es alcalde de Chiclana. Era un hombre que le gustaba mucho flamenco y nos quedamos los tres charlando. Estuvimos charlando del cante de Cádiz, de lo que cantaba, de lo que significaba, bueno, de todo lo que se puede hablar con Chano, ya se puede imaginar ustedes. Y en una de las veces le preguntó, oye Chano, como estábamos, era una fiesta alrededor del Día de Reyes, la fiesta de Navidad de la Peña. Y digo, Chano, ¿nunca has sido Rey Mago? Y me dice, uy, sí, uy, qué emoción, mira, estaba yo de rey y venían los chiquillos, qué emoción, y me cogían los carmelos, y me cogían aquí y me tiraban coño los niños, carajo. O sea que pasó del qué emoción a echar a los niños para nada, pero con ese arte y con esa gracia que tenía que... Y la segunda anécdota es más triste, pero terminó bien. El día que se inauguró el centro de flamenco, Reina Sofía, a mí me había encargado Teófila que hiciera una presentación de los artistas que iban a actuar allí. Me habían dicho que la presentación nada más que podía durar X minutos, porque la reina, que era la que inauguraba, solamente iba a estar 1 hora, y claro, yo no podía comer el tiempo a los total, que eran 4 o 5 minutos lo que yo podía tardar en presentarle a la reina los cantos. Afortunadamente me salió bien el tema. Pero antes de todo esto, a las 4:30, a las 5 de la tarde, llega Chano Lobato a Cádiz, a la estación, venía de Sevilla, y no se encuentra nadie en la estación. Yo no sabía absolutamente nada, estaba en casa, pues más o menos preparando lo que pensaba decir y tal, y me llama Germán López y me dice, Guillermo, que Chano Lobato ha llegado, está en San Juan de Dios, no ha ido nadie a buscarlo, y está allí que no sabe qué hacer. Digo, ahora mismo voy a buscarlo. Me tiré de casa con un taxi a San Juan de Dios. Y desde las 4:30 a las 5 me senté con él, nos sentamos allí en un banquito, le dije que quería tomar café, me dijo que no, yo soy diabético, yo no tomo nada, yo no sé qué, tal cual. Y entonces, les remarco a ustedes esto de las horas y del que no tomó nada, por lo que luego verán ustedes qué pasó. Total que, charlando con él, estuvimos charlando 3 o 4 horas. Bueno, 3 o 4 horas de gloria. Entonces se puede imaginar lo que yo aprendí en esas 3 o 4 horas y lo bien que lo pasé con Chano. Nos vamos ya a una hora oportuna hacia el Centro Flamenco y allí nos vamos encontrando con todos los que actuaban, eran 10 o 12 artistas, y bueno, pues empezaron a ensayar, y yo me doy cuenta de que Chano, en el camerino, por llamarlo de alguna forma, pues realmente es el cuarto de baño, no sé si ustedes conocen la parte de atrás del Centro Flamenco, pues llegó allí y se inyectó insulina. Claro, yo en principio no le di mucha importancia, pero luego cuando pasó lo que pasó, caí en que desde las 4:30 estaba conmigo, no había comido nada y se había metido un chute de insulina. Bueno, el hecho concreto es que cuando faltaba media hora para que llegara la reina y las autoridades, bueno, las autoridades no, porque la única autoridad que venía era la reina y Teófila, porque afortunadamente todas las personas que fueron del barrio y lo que se habían puesto eran muchas mesitas porque la reina había expresado que ella quería ver una fiesta flamenca informal, como se hacía en las fiestas flamencas. Entonces no se le quiso dar ninguna formalidad y se la sentó a la reina en una mesa solamente con 3 o 4 artistas, parece que estaba la Junco y algún Reyes, Martín y algún otro artista. La alcaldesa se sentó al otro lado y la gente del barrio se distribuyeron allí con la reina. Bueno, pero antes de que ocurriera eso, de pronto llega la policía y nos dice, señores, tienen ustedes que salir por detrás, que vamos a pasar los perros. Bueno, pues allá que nos echan a todos los que estábamos, a todos los artistas, y a mí que soy artista pero que estaba con ellos, y nos echan por la puerta de atrás del Centro Flamenco a donde están las caminatas, que estaba todo en obras, no nos podíamos prácticamente mover allí. Cierran la puerta de hierro para pasar los perros y el pobre Chano le entra un trele que me muero. Y es la primera vez que se murió Chano. Digo la primera vez porque Chano murió 2 veces, esa primera vez murió en mis brazos. Yo lo cogí, se me quedó en los brazos, intenté reanimarlo y claro, entró en coma. Claro, yo entonces recapacité como médico que era un coma hipoglucémico. Esto es importantísimo porque el coma hipoglucémico y el hiperglucémico se confunden si no se ha visto la evolución o no se sabe la historia del enfermo. Como el enfermo está en coma no puede contarlo. Y entonces hay que hacer un análisis, se pierde un tiempo enorme en hacer un análisis para saber si está baja o está alta.
el coma por azúcar bajo es mortal. Y el coma por azúcar alto no pasa nada, entra en coma, pero puede salir. Hasta tal punto así que en medicina se estudia que en caso de duda ante un coma de un diabético, se le ponga azúcar, mucha cantidad de azúcar. Porque si es hipoglucémico lo hemos salvado, y si es por mucho azúcar, pues porque tenga más va a seguir en coma, pero no se va a morir. Bueno, entonces yo me di cuenta de esto y empecé a mandar a gente traer azúcar. Todavía estaba con temblores, todavía no había entrado en coma del todo. Traer azúcar, traer agua. Bueno, pues la gente que estaba allí se fueron a una tienda cercana, trajeron un paquete de azúcar, trajeron una botella de agua, a puñado le metíamos el azúcar en la boca, temblando y tal, le metimos el agua como pudimos, pero entró en coma. Entonces lo metimos a puñaditos como pudimos, no había ningún coche en la zona, nada más que el coche de la alcaldesa. Y afortunadamente el chofer de la alcaldesa, que me conocía, cuando me vio y le dije lo que pasaba, bueno, no lo dudó. Metimos a Chano en el coche de la alcaldesa, que estaba todo en obra, era el único coche que se había metido en un rinconcito de la plaza, porque no había otro. Y se metió con Chano, me parece recordar que fue el Junco o algo, y se fueron para el hospital. Y yo llamé por teléfono al hospital, en el trayecto en que llegaba el coche, dije que me pusieran con urgencia, hablé con el encargado de urgencia y le dije, ahí va Chano Lobato, que va en coma hipoglucémico. No ha tomado nada en toda la tarde, se ha puesto un chute de insulina y va hipoglucémico. Lleva azúcar en la barriga y lleva agua en la barriga porque se la hemos dado a puñado, pero va en coma hipoglucémico. No te preocupes, Guillermo, no te preocupes, por Dios, atender lo que va en hipoglucemia. Bueno, total que nos metimos para adentro y ya se puede imaginar que no había ningún cantado que quisiera cantar. La tristeza, la tragedia se mascaba y temíamos que en un momento dado apareciera la autoridad y la reina, porque la gente no quería cantar, la gente estaba verdaderamente... Bueno, es que aquello fue trágico, es que ver a aquel hombre cómo se nos había muerto allí, prácticamente era trágico. Yo no hacía más que llamar al hospital, a ver si conseguían, y justo un minuto o dos antes de que entrara la reina, me llama, que ya yo había llamado varias veces, me llama el de urgencia y dice, Guillermo, ya ha recuperado el habla y está divinamente. Ya pegué un grito, los cantadores empezaron a chillar, ya se pudo ver, y ya se pudo hacer la fiesta. Luego estuve con él mucho tiempo yendo al hospital a verle, porque se pasó mucho tiempo en el hospital. Y desgraciadamente, a los 3 años, pues le volvió a repetir en Sevilla y aquella vez no tuvo solución. Pero por lo menos vivió 3 años más. Yo de eso pues siempre lo tengo en mi corazón. Muchas gracias.